Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Gabriel y en esta ocasión voy a resolver este examen final de Análisis Matemático 1 que corresponde a la Universidad Nacional de La Matanza para las carreras de Ingeniería Industrial, Electrónica y de Informática, tomado el 2 de agosto del 2025. Así como hacemos la resolución de diferentes exámenes, este examen me lo solicitaron para resolverlo una suscriptora. Vamos a ir resolviendo punto a punto, paso a paso, ¿sí? Si bien este examen final tiene dos puntos de desarrollo, los dos primeros puntos y después el resto de los puntos, que son 6 en total, son de opción múltiple, o sea, lo que corresponde con múltiple choice, donde no hay que entregar la resolución. A pesar de eso, vamos a resolver para justificar justamente cuál es la opción y la elección correcta. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la pizarra, vamos a empezar a resolver justamente el punto número uno. Bien, en este caso tenemos un ejercicio donde nos dan una función de tipo fraccionaria, un tipo de función racional fraccionaria, y nos dan como dato, el ejercicio nos dan justamente la ecuación de la asíntota, que no nos dicen que es asíntota oblicua, pero evidentemente como tenemos la ecuación y igual a 3x más k, obviamente corresponde a una asíntota oblicua. Si hubiese sido una asíntota horizontal, tendría que ser de la forma y igual a una constante, y si hubiese dicho una asíntota vertical, tendría que ser x igual a algún tipo de constante, vamos a llamarla que yo, x sub 0. ¿Sí? Pero bueno, evidentemente no nos dicen qué tipo de asíntota, pero por su ecuación sabemos que corresponde a una asíntota oblicua. Entonces nos piden que averigüemos el valor de A y el valor de B de esta función, como dije recién, racional fraccionaria, y para poder averiguar justamente el valor de la pendiente de la asíntota oblicua y el valor de la ordenada al origen, que en este caso lo conocemos, o sea, este sería el valor de la pendiente, lo cual se llama generalmente m, y la ordenada al origen, que sería justamente el valor del término independiente de la recta, o sea, el valor de k. A pesar de que se puede calcular justamente la pendiente por separado y la ordenada de origen por separado, donde probablemente alguno haya visto este tipo de fórmula, por ejemplo, para calcular el valor de m es el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x, o también a veces suelen ponerlo como el límite cuando x tiende a infinito de la función por 1 sobre x, porque por lo general las funciones que suelen tener asíntotas de tipo oblicua son justamente este tipo de funciones racionales fraccionarias. ¿Sí? Recuerden que el valor de m tiene que ser un número real, puede ser cualquier número, pero no puede ser justamente el 0, porque si no, justamente no sería una oblicua, sino que en todo caso, si m fuera 0 y después yo puedo encontrar el valor de la ordenada de origen, sería una asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces estamos suponiendo que la asíntota, obviamente si tiene oblicua, lo tiene porque justamente lo están pidiendo, entonces el valor de m puede ser cualquier número real distinto de 0. Y el valor de la ordenada de origen se puede calcular haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función menos el valor de m por x, ¿sí? Donde el valor de b puede ser cualquier número real, inclusive el 0. ¿Está bien? Estas serían fórmulas para poder sacar las ecuaciones de las asíntotas oblicuas, ¿sí? Que se pueden calcular primero el valor de la pendiente y después la ordenada de origen. Pero, a pesar de que se puede hacer de esa forma, me gustaría también revisar una forma equivalente, ¿sí? Que a veces es más útil. No digo que sea diferente o que sea más rápido, pero sería otra manera útil de poder resolverla, que es la siguiente. Si i igual a mx más b es la ecuación de la asíntota oblicua a la gráfica de una función, entonces vamos a poner acá asíntota oblicua a la gráfica de la función f, entonces se puede asegurar que al calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la ecuación justamente o la fórmula de la ecuación de la asíntota oblicua, entonces el cálculo de ese límite nos va a dar 0. ¿Sí? O sea, acá lo que estaríamos diciendo es que la diferencia o la distancia que hay entre la función y el valor de o la fórmula correspondiente a la asíntota oblicua, esa diferencia tiende a 0 cuando la variable x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a usar esta forma. Insisto, yo sugiero que si ustedes conocían esta y esta, intenten probarlo, ¿sí? Que comprueben los resultados que voy a obtener. Pero bueno, son dos formas equivalentes de resolverlo. En este caso, insisto, voy a usar esta forma. Entonces vamos a calcular o vamos a forzar de alguna manera que el límite cuando x tiende a infinito de la función que nos dieron, que es una función
que es ax cuadrado más 3 menos 2a por x menos 6, todo esto dividido por x menos 4, menos la ecuación de su asíntota oblicua, que el dato me lo dieron, es 3x más k, entonces acá nos va a quedar 3x más k. Entonces, este límite, si esa es la asíntota oblicua, debería dar 0. ¿Sí? O sea, vamos a obligar de alguna manera, vamos a establecer las condiciones que deberían cumplir el valor de a y el valor de k para que este límite nos dé 0. Bien, para poder resolverlo, entonces vamos a sacar primero común denominador, o sea, vamos a hacer esta resta, ¿no? Sacando común denominador. En este caso, ya voy a dar por hecho que sabemos calcular común denominador, no me voy a detener ahí, así que voy a calcular el común denominador, entonces acá arriba me va a quedar ax cuadrado más 3 menos 2a por x menos 6, menos justamente la expresión 3x más k por x menos 4, todo sobre x menos 4. ¿Sí? Y sigo diciendo el mismo, este límite sabemos que nos va a dar 0. A partir de acá lo que hacemos es aplicar un par de distributivas, teniendo en cuenta que voy a aplicar distributiva acá. No voy a separar esto, se podría separar, pero no lo voy a separar, así que vamos a escribir el límite cuando x tiende a infinito de ax cuadrado, voy a mantener esto igual, o sea 3 menos 2a por x menos 6, y acá aplicando distributiva, teniendo cuidado con el menos adelante, cuando aplico distributiva me queda este por este, va a darme 3x cuadrado, este por este me quedaría menos 12x, este por este me quedaría k por x, y este por este menos 4, menos 4k, perdón. Bien, acá es donde me detengo porque muchas veces cometen errores. ¿Sí? ¿Qué tipo de errores? Cuando aplican distributiva, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces se olvidan de que este menos está afectando el signo de todo. Entonces la sugerencia es, terminen de aplicar distributiva, pero pongan justamente un lindo paréntesis acá y otro acá. ¿Sí? Un paso de más, ¿sí? Pero seguro para no equivocarse, porque muchas veces pasa de que se equivocan ahí después de aplicar distributiva y no llegan al resultado correcto. ¿Está bien? Entonces termino de aplicar distributiva y yo sé que cuando suprima el paréntesis, ese menos va a cambiar el signo de todos. Entonces voy a volver a escribir lo mismo, límite cuando x tiende a infinito de ax cuadrado más 3 menos 2a por x menos 6. Suprimo el paréntesis, entonces me quedaría menos 3x cuadrado más 12x menos k por x más 4k, todo sobre x menos 4, y sigo diciendo el mismo, el límite nos tiene que dar 0. ¿Sí? Ahí lo que vamos a hacer es agrupar términos semejantes. ¿Sí? Recuerden que los términos semejantes son términos o monomios, en estos casos, que son del mismo grado, de igual grado. Entonces vamos a agrupar justamente este término con este término, que son dos términos cuadráticos, los vamos a agrupar en un solo término, o sea, vamos a hacer la resta, y entonces cuando hacemos la resta nos va a quedar expresado el número a menos 3 por x cuadrado. ¿Sí? Ahí lo que hice fue justamente agrupar los términos cuadráticos. De la misma manera voy a juntar los términos lineales, que sería este término de acá, con este de acá y este de acá. Entonces agrupamos los términos lineales, entonces los vamos a poner entre paréntesis, nos va a quedar 3 menos 2a más 12 menos k, todo por x. Y finalmente agrupamos los términos independientes, que sería este número que tengo acá, que es el menos 6, con este 4k. Entonces nos quedaría, agrupando esos dos términos, vamos a poner entre paréntesis y nos va a quedar menos 6 más 4k. Todo esto sobre x menos 4 igual a 0. Bien, limpiamos un poco. Cuando digo limpiamos un poco me refiero a, voy a agrupar algunos términos acá adentro, entonces me va a quedar a menos 3 por x cuadrado, más, agrupamos términos, entonces dijimos esto se puede juntar con esto, me quedaría 15 menos 2a menos k, todo por x, más el menos 6 más 4k, todo esto sobre x menos 4 igual a 0. Bien, y a partir de ahí es donde viene la clave de la resolución del ejercicio. Una vez que yo saqué todo esto, una vez que agrupé términos y me quedó este límite, acá, para salvar justamente esta indeterminación, porque está indeterminado de la forma de infinito sobre infinito, pero teniendo en cuenta que el límite tiene que darme 0, entonces vamos a detenernos
y vamos a usar un truco algebraico. Probablemente lo hayan visto, probablemente hayan visto que para salvar este tipo de indeterminación había que dividir por la x mayorado, pero sugiero tener en cuenta esta herramienta, ¿sí? Que ya lo he comentado en algún otro video, en alguna otra resolución, que cuando tenemos justamente un límite, cuando x tiende a infinito de un cociente de polinomios, o sea, p y q son polinomios, entonces el resultado del límite se puede determinar según los grados de los polinomios. Y esto es, si el grado del numerador, o sea, el grado del polinomio p, es menor respecto al grado del denominador, entonces el límite va a darme 0. Cuando el grado del numerador es mayor respecto al grado del denominador, el límite nos va a dar infinito. Y finalmente, cuando los dos polinomios tienen el mismo grado, o sea, el grado de p es igual al grado de q, entonces el resultado me queda la división de los coeficientes principales, que para este ejemplo es muy práctico esta regla, ¿sí? Entonces, si no la sabían, nada, un tip para anotar, ¿sí? Pero bueno, probablemente a ustedes quizás algunos les pidan salvar la indeterminación dividiendo arriba y abajo por la x mayorado o sacando factor común la x mayorado, ¿sí? Ahora, más allá de eso, sabemos que el límite nos tiene que quedar 0, entonces evidentemente lo que tendría que pasar con el polinomio numerador es que para que el resultado del límite nos dé 0, el grado del numerador tiene que ser menor respecto al grado del denominador. ¿Y eso qué implica? Implica que el término cuadrático no debería estar ni el término lineal, para que justamente, como dado que el grado del polinomio de abajo es 1, arriba tendría que tener mínimo una constante, ¿sí? O sea, no podrían ser términos cuadráticos ni términos lineales. Por lo tanto, de ahí, sabiendo esto, sabemos que a-3, o sea, el coeficiente del término cuadrático, tiene que ser igual a 0 para que justamente en el numerador no aparezca un término cuadrático, y de la misma manera el término lineal, o el coeficiente lineal, mejor dicho, 15 menos 2a menos k, también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Podríamos aclarar que, bueno, debería suceder que esto no valga 0, no está mal, pero bueno, vamos a suponer que esto no vale 0. Pero bueno, vamos a quedarnos ahí, no nos vamos a meter en ese lío, porque podría valer 0, bueno, no quiero complicarles demasiado. La idea sería justamente establecer que para que el límite nos quede 0, el grado del de arriba tiene que ser menor respecto al grado del de abajo, y dado que el de abajo tiene grado 1, el de arriba necesito que no tenga término cuadrático ni término lineal. Por lo tanto, de acá sacaría que a vale 3, sabiendo que a vale 3 lo reemplazo en la ecuación de abajo, nos queda 15 menos 6 menos k igual a 0, y ahí nos queda que k vale 9. ¿Sí? Entonces con esto obtuvimos los valores de a y el valor de k. Ahora, si bien la resolución es correcta, ¿sí? Yo sugiero que si ustedes sabían estas fórmulas para poder calcular justamente las ecuaciones de la asíntota oblicua, las sabían de esta manera, que prueben que con esto también van a llegar a la misma resolución, ¿sí? Bien, ¿qué más nos están pidiendo el ejercicio? Bueno, dice, una vez calculado el valor de k y el valor de a de esta función h de x, que tenemos que buscar justamente todas las asíntotas de la función. Evidentemente tiene asíntota oblicua, con lo cual una función que tiene una asíntota oblicua tanto al más infinito como al menos infinito no tiene horizontal, entonces puede ser que esta función tenga vertical. Entonces lo que vamos a hacer es justamente reemplazar el valor de a que obtuvimos, porque la función que teníamos era ax cuadrado más 3 menos 2a por x menos 6, todo esto dividido por x menos 4, y entonces reescribiendo la función con el valor de a que encontramos, que el valor de a nos había dado 3, nos quedaría 3x cuadrado, reemplazamos por 3 acá, hacemos las cuentas, nos queda menos 3x menos 6, todo esto dividido por x menos 4. Entonces, considerando que esta no era la función f, perdón, se llamaba función h, la costumbre nada más, la función h, si consideramos el dominio de la función h, vemos que la función está definida siempre y cuando el denominador no sea 0, por lo tanto el dominio serían todos los reales menos el 4. ¿Sí? Por lo tanto, como el 4 es un punto excluido del dominio, es un punto de discontinuidad, entonces puede ser que la función tenga una asíntota vertical en ese punto y vamos a comprobarlo. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a 4 de la función 3x cuadrado menos 3x menos 6 sobre x menos 4, y observamos que abajo tiende a 0 y cuando hacemos el cálculo arriba no tiende a 0. ¿Sí? Podemos hacer las cuentas, esto nos quedaría
4 al cuadrado 16, 48, 48 menos 12 me quedaría 36, 36 menos 3 nos queda 30. Entonces nos quedaría que es 30 sobre algo que tiende a 0. 30 sobre algo que tiende a 0, evidentemente si hacemos el cálculo, tiende a infinito. Podemos comprobar cómo se comporta la derecha y la izquierda, ¿sí? No es la idea. La idea es justamente comprobar que al calcular el límite en 4, como nos dio infinito, entonces podemos asegurar que x igual a 4 es la ecuación de la asíntota vertical. Y como dije anteriormente, esta función, como tiene justamente asíntota oblicua, tanto en el más como en el menos infinito, esta función no va a tener horizontal. Igual se puede probar rápidamente que no tiene horizontal, haciendo simplemente, suponiendo de que tiene, ¿no? Vamos a suponer si tiene, calculamos el límite cuando x tiende a infinito, y aplicando la regla de recién, dado que tenemos un cociente de infinito sobre infinito que estaría indeterminado, pero el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1, como el numerador tiene mayor grado que el denominador, el límite me da infinito, entonces no hay asíntota horizontal. Igual, insisto, no sería necesario para este ejemplo, para este caso, buscar si tenía horizontal porque ya tenía asíntota oblicua. Bien, para finalizar el ejercicio, creo que nos pedían que hiciéramos el gráfico aproximado. Tengo entendido que en la universidad, cuando se rinde el final, les dejan usar el GeoGebra en modo examen, ¿sí? Bueno, obviamente se podría usar el GeoGebra, pero vamos a ver algunas herramientas en el caso que no les dejaran usar el GeoGebra o lo tienen que hacer a mano alzada. Bien, lo primero que yo marcaría, justamente teniendo en cuenta que acabo de sacar las asíntotas eran la oblicua, era 3x, 3x, ¿dónde estaba el valor de acá? Acá, 3x más 9, ¿sí? Porque recuerden que la asíntota oblicua era 3x más k. Entonces nos quedaría 3x más 9. Entonces 3x más 9 sería la asíntota oblicua. Marcaría más o menos esa asíntota oblicua, vamos a imaginarnos que anda por acá. O sea, bueno, feísimo me quedó porque tiene que quedar con un poco más de inclinación, pero bueno, estamos haciendo armado alzado, así que tampoco demasiada precisión habría que tener. Incluso la asíntota me está quedando horrible. Bueno, acá tendríamos la orden de origen, se podría conseguir que la función cruza a el eje, la recta, mejor dicho, cruza el eje x en menos 3, o sea, buscando la raíz de la función. Vemos que la asíntota vertical está en el punto x igual a 4, entonces trazaríamos x igual a 4, y lo que queremos calcular es la gráfica de la función. Entonces lo que yo buscaría de esta función, buscaría sus raíces, ¿sí? Las raíces de la función h. ¿Por qué? Porque cuando busco las raíces voy a obtener dónde la función cruza al eje x. Entonces si buscamos las raíces de la función, igualaríamos la función a 0, nos quedaría 3x cuadrado menos 3x menos 4 igual a menos 6 igual a 0. Sería una cuadrática, aplicaríamos la resolvente y aplicando la resolvente obtendríamos dos valores que en este caso son el menos 1 y el 2. ¿Sí? Esto ya lo hice, por eso sé las soluciones. Entonces esto me estaría marcando que la gráfica cruza el eje x acá por menos 1 y cruzaría el eje x por 2. Entonces ya nos da la pauta de cómo se comporta la función. Vamos a ponerlo por acá. Acá tengo el menos 1 y por acá tengo el 2. Entonces la gráfica parece ser que va a tener esta forma. Igual tengan en cuenta que el ejercicio no estaba pidiendo el gráfico exacto, un gráfico aproximado, ¿sí? De última se puede hacer una tabla de valores, pero como dije anteriormente, les dejan usar el GeoGebra en modo examen. Entonces después podríamos poner dónde corta el eje y, sería la ordenada de origen, entonces habría que calcular cuánto vale la función en 0. Si reemplazamos la x por 0 nos quedaría 3 medios, entonces pasaría por acá, 3 medios es 1,5 y luego completando la gráfica habría otra rama de la gráfica por acá. ¿Sí? Igual insisto con una tabla de valores o usando el GeoGebra se podría confirmar que la gráfica es realmente de esa forma. ¿Sí? Y así queda completo este ejercicio. Bien, dejamos hasta aquí, vamos a seguir en el próximo video con la resolución del segundo punto. Obviamente si este tipo de contenido te sirve, te gusta y obviamente te sirvió para entender cómo fue el examen o para cuando te estás preparando el examen, me encantaría que puedas dejar un like, que lo puedas compartir con otro que esté preparando este examen final y que te puedas suscribir para que puedas recibir notificación cuando subo contenido nuevo. Bueno, nada, gente, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.